Por mí está perfecto, los títulos nobiliarios a veces no sirven de mucho. Y muchas gracias porque la profesión de historia del arte es una de las profesiones que más fácilmente nos permite encerrarnos en una torre de marfil y muy rápidamente nos permite despegarnos del piso y estamos tan abstractos, tan abstraídos viendo una pintura virreinal del siglo XVII o cualquier cosa así, viendo la mosca pintada en el paño de la santa fulana, que a veces olvidamos nuestra dimensión social como historiadores y nuestra responsabilidad como ciudadanos, en este caso instruidos, porque en realidad no es otra cosa más que eso, instruidos en una materia muy específica de la historia del arte solamente hace exactamente lo mismo que la historia, ver el pasado de la humanidad a través de sus vestigios, pero nosotros los historiadores del arte tomamos los vestigios artísticos en la idea de que el arte es una de las expresiones más acabadas de toda sociedad y de que una sociedad para tener artistas o para tener artesanos requiere de una complejidad a su interior que nos puede dar una historia más sabrosa, ¿no? Por eso es que tenemos como objeto de entre todos los que pueden utilizar la historia, las obras de arte. Eh, una vez platicado esto, bueno, yo me dedico a virreinatos, como ya lo vieron, y yo me dedico a patrimonio religioso, pero no necesariamente desde el punto de vista didáctico religioso. No soy personal de catecismo. De hecho, la idea no es ir en contra del credo católico, pero el principio bajo el cual partimos para dar a conocer qué tipo de bienes se tienen, qué importancia tienen dentro de la historia de la localidad y de la nación, y por qué promover su rescate y restauración en el caso de los bienes culturales que son de origen religioso, eh, bajo la siguiente premisa: creamos o no en el credo católico que manda Roma desde su papa, creamos o no en esa variante religiosa judeocristiana que es mayoritaria en este país, más allá de que estemos de acuerdo o no con sus reglas y sus leyes, finalmente fue durante 3 siglos la única manera permitida de pensar, la única manera permitida de expresarse y por lo tanto es parte de nuestra historia. Podemos estar a favor, podemos estar en contra de qué fue lo que heredamos, de qué fue lo que nos dejó como herencia cultural la Iglesia Católica de Roma, entre ellas sus bienes artísticos que se produjeron para el culto de su Dios y de sus santos, pero más allá de que estemos de acuerdo o no con esos principios religiosos, forma parte de la historia, de la cultura de nuestras comunidades. En ese sentido, se vuelve también un bien patrimonial de los pueblos, que les da cierta cohesión, cierta unión en su historia, y por eso es que resulta interesante rescatarlo. En la medida en la que perdamos edificios de nuestra historia, de nuestro pasado, habremos perdido páginas del pasado para poder leer con qué materiales se hizo, de qué manera se hizo, en qué época se hizo, qué implicó cultural, económica, socialmente haber levantado ese edificio. Nos puede contar tantas historias que destruirlo o verlo desaparecer puede ayudar a que desaparezca nuestra propia historia. Entonces, partiendo de la premisa de que podemos utilizar ese patrimonio para saber quiénes somos y quiénes hemos sido en el pasado, más allá de que creamos o no en el credo de las reglas católicas, nos puede ayudar para entender que es un bien de mucho mayor importancia que solamente pues el santito al que le reza a mi mamá o al que le reza a la abuela, y a mí ya no me significa nada, yo ya soy anticlerical, yo ya soy liberal, está muy bien, puede serlo, pero finalmente esos también son vestigios del pasado de la comunidad de la cual provienes. En el caso de las comunidades de la Alta Mixteca, la mayoría cuentan con una enorme cantidad de patrimonio que además desde el siglo XVI se cuenta como uno de los más ricos en la zona, puesto que Hernán Cortés, una de las primeras intenciones que tenía era encontrar oro. El mundo náhuatl del altiplano le dice, el oro está hacia las montañas de Oaxaca, ajá, pero no le dijo qué tipo de montañas había y cuánto costaba sacarlo. Entonces, en realidad, el oro no es lo más rentable para él, pero en la Mixteca sí es el cultivo de algodón, el ganado, que en buena medida fue el que alteró
parte del ecosistema que actualmente tiene la Mixteca si está alterado y ya no son esos bosques hermosos que narraban en el siglo XVI, es por la introducción de ganado europeo y también la grana cochinilla. Y eso dio ríos de dinero y además eso obligó a que las comunidades compitieran entre sí por levantar la iglesia más hermosa, el convento más amplio, el retablo más bonito y por lo tanto hay una enorme cantidad de patrimonio distribuido en la zona y que vale la pena que se vaya conociendo, que lo aprovechen como un potencial turístico, pero también como un documento histórico de su nación, de su credo, de su región y también de su propia comunidad, ¿no? Es en ese sentido que desde el servicio público se puede y se debe rescatar este tipo de patrimonio. El problema es que algunos de los burócratas a veces a la hora de justificar por qué se restaura este bien, empiezan a hablar que es el alma de los pueblos y no necesariamente creo yo que sería el mejor de los discursos posibles. El alma de los pueblos está donde los pueblos mismos deciden que reside sus edades, pero también sus valores, pero también su identidad. Y a veces eso ya escapa de un edificio religioso en específico, ¿no? Por lo tanto, creo yo que podemos ayudar al rescate de esos inmuebles y de esos bienes muebles, pero tomando en cuenta otra serie de conceptos y variando un poquito el discurso de que toda la comunidad existe porque el Cristo ese existe. No necesariamente podemos pensarlo así. Esa es un poco la idea de lo que me encantaría poder platicar el día de hoy con ustedes. Respecto a también un par de proyectos culturales que se echaron a andar en el Valle de Cotlán, en Oaxaca, hace ya varias décadas por parte del pintor Rodolfo Morales, y también pues de mi experiencia como guía de turistas que ha llevado a mexicanos a conocer el patrimonio mexicano en territorio mexicano, es decir, cómo descubrirle a los connacionales su propia historia, maravillarlos con ella y ayudarlos a que entiendan el objeto como un objeto cultural, más allá de que vamos a ir a rezar el Santo Rosario a tal o cual iglesita ahora de Puebla, ahora de Tlaxcala, ahora de Guerrero, nomás porque se nos ocurre, ¿no? En realidad es porque todo ello nos puede dar páginas de nuestra historia, si sabemos encontrarle la lectura adecuada, y también pues hay una legislación que lo protege, saber cuál es, algunos de los datos de estas leyes o de los términos burocráticos con los cuales se denomina y cómo es posible que eso se pueda restaurar y además qué obligaciones tiene para con la comunidad, tanto el gobierno civil como la autoridad religiosa que detente la eh, posesión física de esos bienes muebles que son patrimonio del pueblo, ¿no? Es decir, toda iglesia como propiedad de la nación, anterior a 1850, como propiedad de la nación, debe de contar con un inventario. Ese inventario debe ser transparente. Ese inventario debe estar en poder de la población, representada por sus autoridades. Por lo tanto, la autoridad civil debe de tener un registro exacto de los bienes muebles y los bienes inmuebles de patrimonio religioso que hay en su comunidad. Y eso debe de estar transparente ante su comunidad, por ley, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas, puesto que como las comunidades no saben que eso son propiedad suya y tienen la obligación de exigir cuentas claras y transparencia de por qué se están moviendo los cuadros, por qué ahora ya aparece en la casa del cura, por qué ahora ya aparece en la casa del presidente municipal, etcétera, tenemos la posibilidad de fijar esos bienes en un inventario que se registra ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia y no solo se cumple con la ley y con una de las tareas que el Estado obliga, sino también cumplimos conociendo el patrimonio, sabiendo exactamente cuál es, en qué estado se encuentra y cómo poder accionar para su rescate y preservación. Entonces, pues esa es la intención a la hora de charlar con ustedes. Pues muchas gracias, Ale. Justamente puedo tomar la palabra un momento y decir que nos vas a apoyar mucho justo en plantearnos un panorama hasta lo que veo justamente amplio de cómo podemos percibir en la diversidad esta comunidad donde vamos a trabajar, que repito es Santo Domingo Ixcatlán, justamente ahí en el nudo mixteco. Y pues en este conocimiento amplio, creo que también nos ayudas a poder apoyar con conocimiento técnico para con la comunidad
y las necesidades que vayan surgiendo, ¿no? Bien planteas esto del conocimiento de sus propios bienes. Entonces, por ahí creemos que el contexto de Santo Domingo bien es complejo, pero que nosotros podemos apoyar desde acá con una partecita pequeña para lo que ellos vayan intentando dilucidar su propia toma de decisiones, ¿no? O plantear su toma de decisiones. Entonces, justamente por eso también agradecemos de antemano y infinito tus aportaciones, porque creo que por ahí eso también nos va a dar capacidades acá para poder apoyar, porque digamos, si bien nosotros mucho nos vamos a enfocar en trabajar con una radio comunitaria, puede que alguien diga, ¿no? Yo quiero hacer un programa o un trabajo específico sobre la parroquia que tenemos aquí en Santo Domingo, ¿no? Y eso también ya con tu aportación no nos deja con las manos vacías de tener la incertidumbre de cómo iniciar estas inquietudes que provengan desde las comunidades o desde esta comunidad, sino ya tener un esbozo, aunque sea mínimo, y poder aportar algo, ¿no? Acompañar, pues. Así es, así es. Tú me dices, nos echamos el primer speech Sí, sí, largo, sí. De como hecho, tú prefieras. cuando tú me digas, ya tengo la presentación preparada y tú dime. Ok, primero, vamos a hablar de una serie de cuestiones técnicas respecto a la legislación y ahorita demostrar las imágenes. Lamentablemente no se ha actualizado una ley que data de 1970 y tantos, que es la que da origen y hasta la fecha le permite saber al Instituto Nacional de Antropología e Historia cuáles son sus funciones. Esa ley no se ha actualizado, pero bueno, por lo tanto sigue vigente. Y en esa ley se plantean, por ejemplo, dos tipos de bienes comunitarios o de bienes patrimoniales. Los bienes inmuebles y los bienes muebles. La sola palabra nos ayuda a entender que uno tiene que ver con los bienes que son edificios, que son inmuebles, y hay una variante en la ley, los bienes inmuebles por destino. Y aquí ya entramos un poco en las trampas de la burocracia. ¿Qué carambas quiere decir con ello? Los bienes muebles por destino son todo aquello que tiene la iglesia. El retablito, la mesa de altar, el crucifijo, todos esos muebles han sido destinados estrictamente a ese inmueble. Su destino es ese y no otro. Están hechos para funcionar en ese inmueble. A ello es a lo que le llaman entonces en la ley bienes muebles por destino. ¿Sale? Entonces, cuando uno quiere introducir, bueno, para empezar hay que averiguar si tu bien inmueble o mueble se encuentra ya registrado. Muy probablemente sí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene una de sus obligaciones legales, es la de contar con un patrimonio, con un inventario del patrimonio. El instituto no puede. Físicamente no tiene el personal indicado para poder hacer toda esa cantidad de catalogación a lo largo y ancho del país, y en Oaxaca menos. De cualquier manera, siempre se puede uno comunicar con el Centro Regional INA en la ciudad de Oaxaca, pedir la información, porque además esto es cuestión de transparencia, si es que tienen alguna información registrada de tu comunidad y del bien inmueble que quieres registrar. Sí, ya tenemos un registro, sí, ya tiene un número, sí, ya existe. Ok, entonces requerimos una visita del Instituto Nacional de Antropología e Historia para ver las condiciones precisas en las que se encuentra ese bien inmueble, porque quién sabe cuándo lo catalogaron, en qué condiciones lo encontraron cuando estaban catalogados. Hay que verlo al día de hoy. Una vez que se cuenta con personal en el instituto o si no se recibe una llamada, la comunidad misma puede empezar a levantar un inventario. Hay una serie de reglas técnicas que se les pueden hacer llegar, ya las tenemos por ahí en algún momento almacenadas, con todo gusto se las puedo compartir para que a su vez las vayan divulgando, puesto que ya están en PDF. Hay una serie de cuestiones técnicas que pueden ayudarnos para saber cómo fotografiar el angelito de yeso, cómo fotografiar el retablo, cómo fotografiar el púlpito, cómo fotografiar tal cual cosa, para que se entienda cuánto mide, cuánto pesa, cuáles son las reglas. Primero, ¿qué medidas pones? ¿Las de altura o las de ancho o las de profundidad? Y una vez cumpliendo con esta serie de reglas técnicas muy básicas, se puede entablar por la propia comunidad el inventario de sus bienes. Y aunque sea rudimentario, aunque cuente con lo más básico que son las medidas de una fotografía y una descripción de un renglón, eso ya implica
que hay cierta memoria. Cuando se da el caso del robo de arte sacro, la Fiscalía General de la República, a través de sus ministerios públicos, tiene que derivar la denuncia por robo de patrimonio, que obliga a otras reglas nacionales e internacionales, puesto que también el robo tiene como clientela el mercado negro y en mucha medida el mercado internacional. Entonces, si tú le dices, es que me robaron una Virgencita de Guadalupe, bien bonita, así como medio grandecita, no le estás ayudando a la fiscalía. Necesitamos saber una fotografía y si no eres un experto y no sabes dónde encontrar la firma, qué material, qué calidad de capa de imprimatura, que esos ya son tecnicismos muy, muy, muy acá. Mira, media tanto por tanto. Y aquí está una fotografía de la general y algunos detalles de la pieza. ¿Por qué? Porque una vez que se da la alarma de haber existido un robo al patrimonio de la nación, por ley se tiene que perseguir, y si es que sale o puede o quiere alguien sacarla del país, esa información gráfica y física de cuánto mide, cuánto pesa, en dónde se encuentra y una foto, es turnada a la Interpol en Londres. Y ella a su vez la distribuye por todo el mundo del arte internacional, y en cuanto alguien pueda reconocerla en Italia, en Estados Unidos, en Chile, puede emitir una alarma y el Estado mexicano habrá podido localizar. En ese caso, un bien patrimonio de la nación y lograr su repatriación. Porque, insistimos, más allá de que creamos en que hay qué bonito santo, hay qué devoto soy, todos los muebles que estuvieron diseñados para un templo son finalmente bienes destinados para ese espacio y no otro. Y en el momento de su creación, en el momento de la existencia misma del virreinato, y cuando esos bienes inmuebles tenían todo el sentido del mundo, eh, ubicar un cuadro, una pintura, una escultura en tal parte de la iglesia y no en otra, tenía un sentido religioso, un sentido simbólico y también un sentido político. Y mover las piezas de ahí para sacarlas a una galería es arrancar parte de las páginas que nos ayudan a leer el pasado. Por eso insisto en que más allá de que creamos o no en los principios de la Iglesia Católica, esas son las páginas que nos ayudan a saber quiénes fuimos, cómo fuimos devotos o, por ejemplo, cómo resistimos. ¿Cómo fue que resistimos culturalmente ante el embate del monopolio ideológico que implicaba la Iglesia Católica, por ejemplo? Y eso las comunidades oaxaqueñas, como las comunidades de Durango, como las comunidades de Yucatán, lo saben muy bien, puesto que las comunidades han resistido hasta el día de hoy. Y es resistencia cultural frente a la imposición. Y esa es una historia muy larga que nos han querido vender como una historia de un brote de inditos, otro brote de inditos, y en realidad son todas las naciones mesoamericanas y aridoamericanas levantándose sistemáticamente en contra de la imposición española desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y por lo tanto, ver qué hay, qué se destruyó, qué existe, qué no existe, es importante para esas comunidades y su historia. Ok, no te han robado ningún bien, no sabes qué tienes. La obligación del cura es abrírtelo todo. La obligación de quien detenta una físicamente la posesión de un bien que no es suyo, porque la iglesia no es dueña de las iglesias. Gracias al liberalismo de nuestro presidente Juárez, todo eso se conformó como bienes patrimoniales en manos muertas, fue expropiado por el Estado mexicano y hasta el día de hoy esa expropiación sigue vigente. De manera que esos son patrimonio de la nación. La nación tiene su residencia en el poder y el poder en el pueblo. Por lo tanto, la nación mixteca, en el caso de este pequeño poblado o de cualquier otro, tiene la obligación y la posibilidad de pedir el acceso amplio a sus bienes culturales, levantar un inventario y dejarlo en algún sitio donde ellos puedan siempre ojear qué hay y reclamar cuando desaparezca, ¿no? Una vez que inscribes toda esta serie de bienes patrimoniales, lo que también puedes seguir es pedir ayuda al Centro Regional del INAH y alguna otra serie de fundaciones, puesto que, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, existe la Fundación Harp Elú. Esta fundación también tiene una división que es ADAVI de México, Asociación de Archivos y Bibliotecas Privadas de México. Y ellos han ayudado con sus propios recursos y también con ayuda de recursos federales a
inventariar archivos parroquiales, inventariar las bibliotecas. Es así como logramos saber que en Xoyaltepec, Oaxaca, sobrevivía el único ejemplar del primer libro de música impreso en América. Se imprime en la Ciudad de México y se conserva un ejemplar en toda América en una caja abandonada en el coro de la iglesia de Xoyaltepec, Oaxaca. Un impreso a 3 tintas espléndido. Se logra rescatar, se logra saber qué clase de patrimonio es, se digitaliza completamente, se restaura y se le entrega en mejores condiciones y se le devuelve a la comunidad. Entonces, hay posibilidades de que buena parte de su patrimonio bibliográfico, escrito, etcétera, se pueda rescatar. Y la otra posibilidad es que esas mismas asociaciones de archivos y bibliotecas les puedan facilitar también el mobiliario indicado, los inventarios digitalizados y una asesoría para tanto el pueblo como los sacristanes que están a cargo, sobre todo las sacristanas. Muchos curas me han dicho ahora que están prefiriendo mujeres a varones, puesto que son más ordenadas y menos dispersas a la hora de atender los edificios religiosos. Y entonces a las comunidades les pueden dar asesoría de cómo mantener en buen estado tal o cual bien patrimonial de ese templo. Desde la propia fachada, con qué materiales puedes cubrirla, con qué materiales no, por qué pintarla, por qué no, de qué paleta pintarla, con qué tipo de pintura pintarla para evitar que se logre un deterioro. Y también el interior, ¿no? No le vas a pasar el trapo con sosa cáustica al óleo sobre tela porque te lo echas. Sí, no tenemos por qué saberlo, pero sí es la obligación del instituto el poder asesorarnos para su mejor conservación. Y hay un eh, apartado en la ley que nos puede ayudar a todo esto. A partir de más de 3 vecinos que ante notario puedan levantar una asociación civil, se puede configurar un grupo de, agentes coadyuvantes, así es como lo llama la ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y los grupos coadyuvantes son las propias parroquias, las propias asociaciones religiosas o las asociaciones civiles, las asociaciones de vecinos inclusive, sin necesidad de que estén levantando una asociación civil con fines religiosos, pueden no ser así, pero que estén pugnando por el rescate de uno de estos patrimonios, ¿no? Entonces, hay la posibilidad dentro de la ley de que la propia comunidad se organice y que la propia comunidad pueda también organizar la etiquetación de recursos específicamente para el rescate de sus bienes patrimoniales con antecedentes religiosos. Sepan las comunidades que es su derecho y en parte también su obligación. Sepan también las comunidades que es obligación de estos institutos y sus delegaciones estatales ayudarlos en todo el proceso, legalmente, pero técnicamente también. Y también sepan que de no recibir ayuda, siempre se puede acudir a la Dirección General de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, directamente. Siempre están los teléfonos o están los correos de la dirección para que se pueda denunciar el incumplimiento por parte de ciertas autoridades locales, puesto que, bueno, lamentablemente no todas las autoridades entienden su papel como facilitadoras y entonces a veces tenemos problemas a la hora de acceder a este tipo de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, una vez platicado esto, ahora sí, si quieres, vamos soltando, este, ¿qué quieres, las imágenes o soltamos otra canción? No sé cómo van los tiempos. Si quieres, vamos a las imágenes, ¿sale? Perfecto, claro que sí. Vale. Comparto pantalla. Muy bien. Aquí la idea de traerles este tipo de imágenes es precisamente con qué discurso podemos mirar de otra forma estos bienes y no comprometernos en el sentido de que somos una sociedad civil que respeta la libertad de cultos y por lo tanto las piezas dedicadas al culto católico que hemos heredado, podemos darles otro tipo de interpretaciones más allá de el valor de que todo el pueblo vive y respira alrededor de tal o cual imagen religiosa, que es muy válido. No estamos diciendo que esto no pueda ser así. Lo que estamos diciendo es que puede también explotarse otro tipo de valores a la hora de hablar de estos bienes patrimoniales.
Aquí lo que les traigo es una pequeña escultura de escayola que dejara entre sus bienes a la hora de morir Manuel Tolsá. Y Manuel Tolsá, un pintor, escultor y arquitecto nacido en Valencia, España, viaja a Ciudad de México para traer la organización de la Academia de las Bellas Artes de San Carlos en finales del siglo XVIII. Este personaje histórico, además como artista y arquitecto, decora varias iglesias y este modelito de escayola le sirve para vender el modelito con el cual va a rematar el altar mayor de la Catedral de Puebla, pero también vender el modelito para hacer un retablo aquí en la iglesia de la Profesa, de manera que fue el modelito que le gustó y lo repitió cuantas veces pudo. Aquí se exhibe en esta vitrina, esta escayola se exhibe por el Museo Tolsá del Palacio de Minería. Es una purísima concepción. Podemos hablar de su sentido religioso, podemos hablar de su sentido místico, o podemos hablar de cómo en el manto azul pone un volumen de aire moviendo la tela y genera una figura mucho más graciosa. Es decir, en lugar de irnos por los valores religiosos de la pieza, podemos irnos también por los valores estéticos, los valores físicos, la habilidad técnica de Manuel Tolsá a la hora de elaborar este modelino en arcilla y los materiales. Porque esta arcilla es una arcilla de la náhuatl, ya no trae arcilla de Valencia en su maleta para empezar a hacer esculturas. Entonces, si logramos nosotros atender a esta serie de cualidades que tienen estos bienes, estamos resaltando otra serie de posibilidades del patrimonio y estamos dejando de lado un poco el discurso de es que la Santísima Trinidad, porque la gran capacidad de Dios y tal, puesto que sería meternos en un discurso religioso, ¿no? Que no insistimos, no está mal, de ahí proviene, con ese discurso se interpreta, pero afortunadamente el siglo XX-XXI nos dan la posibilidad de darles otras interpretaciones, de resaltarles otros valores. Ahora sí, la imagen que sigue, por favor. Lo que quería ponerles en la siguiente ilustración, querido, es uno de los retablos, de los muchos retablos que se encuentran en la, ¿cómo se llama? En la Catedral Metropolitana. Querido, si podemos pasar a la siguiente imagen. A ver si la tenemos por ahí. Es un retablo que se encuentra en la capilla. No se preocupen, luego la tecnología nos juega malas pasadas. Sí. La idea es que, ¿aló? La idea es que las obras de arte religiosas que se encuentran al interior de algunos de estos templos también nos pueden hablar de procesos artísticos. En el caso de este retablo que les quería yo mostrar, se trata de un retablo que está rodeado de pintura, escultura, madera, cubierta de oro, es del siglo XVIII, pero en el centro hay un óvalo que tiene a la figura de San Juan Diego pintando, sosteniendo la tilma con el milagro del Tepeyac. Pero, ¿cuál es el motivo de traerles esta ilustración o ponerles esta ilustración? El motivo es el de poderles hablar de la pieza histórica. Esa pintura de San Juan Diego Caminante resulta ser la pieza ante la cual se jura el patronato de la Virgen de Guadalupe para todo el continente americano. Tiene un valor de documento histórico, además del valor como objeto artístico. Entonces, resaltando la posibilidad de que sea un objeto importante. Ale. Pero en lugar de lo bello de la Virgen de Guadalupe, Ale. de
Ale, la- creo que hay problemas con la en conexión. No sé si... 1700 y juraron. Ale. Ale. No sé si los demás compas tienen problemas para escucharlo, solo sea yo, que creo que se escuchó un poquito cortado No, no se puede escuchar. No se escucha. y como que lo perdimos ahorita, ¿va? Bueno, Digo, vamos a... háblale. ya estamos. Jajaja. Sí, listo. Perdón, yo creo que se debió de haber conectado eventualmente alguna de las redes de internet de aquí cercanas son muy malas y por eso se trabó. Perdón por el exabrupto. No, gracias, Ale, perdón. Aquí seguimos. ¿Te parece bien si ahora vamos a la siguiente ilustración? Claro. Sí la alcanzas a ver. Aquí veo la primera. Bueno, no sé si los demás me corrijan. Estamos viendo... Sigue la primera, Antona. ¿Sigue la primera? Ah, Sí, no ha cambiado. A ver. Listo. ¿Ahora sí? Sí. Ya nos fuimos a la tercera, a la cuarta. ¿Cuál es? ¿La anterior? ¿Tercera o cuarta? Tú dime. La segunda. La segunda. Sale, vale. École. Ahora Ahí sí. está. Este es el retablo que les decía. Es una pared de oro, es madera cubierta de cal, cubierta de bol, cubierta de pan de oro. Esto no es oro sólido, pero la idea de la gente en esta época era, en el caso del barroco del siglo XVIII, era más que le tengo pavor al vacío, la idea era, tengo tanto espacio para dejar el mejor de los mensajes sagrados o divinos. Y nada de esto se hacía sin que el cura estuviera detrás revisando el ejercicio teológico que se iba a dar, puesto que un retablo mal pintado, un mensaje mal entendido implicaba una mala interpretación de la Biblia y podía derivar en una herejía, ¿vale? Eso para el siglo XVIII cuando fue creado. En el siglo XXI, ¿qué nos puede decir este retablo? Sin que tengamos necesariamente o el conocimiento o la obligación de hablar de un discurso netamente religioso cristiano. ¿Cómo lo hacemos para exaltar los valores de este mueble? Como les decía, en el nicho central de este retablo hay un óvalo sentadito sobre un botecito de plata y es la Virgen de la Jura. Ante esta Virgen María en la tilma de Juan Diego, se jura el patrocinio de la Virgen María en toda América Latina, en todo el continente americano, declarada por el Papa en 1750. Como un hecho histórico, como además el hecho histórico de que el milagro del Tepeyac le haya ganado toda América Latina, es decir, la Virgen de Guadalupe mata a la Virgen de Cochabamba, mata a la Virgen de Chiquinquirá, mata a la Virgen de Regla, es la mera mera y según el Papa, la patrona de toda América Latina. Eso deja un mito, puesto que en todas las catedrales latinoamericanas uno puede encontrar una Virgen de Guadalupe de México. En la de La Habana y en la de Buenos Aires yo las encontré, como en la de París antes de que se quemara. Pero había una Virgen de Guadalupe. Entonces, a partir de ahí el símbolo se vuelve tan importante que lo hace parte de nuestra cultura y parte de nuestra historia. Hablando entonces de las cualidades de documento histórico, además de objeto artístico, podemos resaltar en buena medida los alcances o la historia cifrada en estos bienes patrimoniales. Recuerdo, por ejemplo, también en el Museo de Bellas Artes de La Habana, que todas las cédulas estaban hechas con 3 pesos, maquinita de escribir, mal pegadas, porque es un museo que sobrevive como puede en el pleno Caribe. Imagínense la manutención de ese edificio, pero tienen unas piezas excepcionales y todas las cédulas decían antes de nuestra era o después de nuestra era. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia hasta el día de hoy tiene como división del tiempo conocido antes de Cristo y después de Cristo. Eso implica una postura ideológica como Estado mexicano. ¿Por qué no nos hemos alejado de esa cronología y la dejamos en la cronología de antes de nuestra era y después de nuestra era? Que tiene mucho más de laico en ese sentido, ¿no? Por lo tanto,
hablar que en el año 1750, después de nuestra era, se llevó a cabo este acto civil guión religioso ante esta pintura y no otras, y por lo tanto se conserva esta como una reliquia histórica en este mueble dentro de este templo. Ese tipo de historias o ese tipo de objetos artísticos, si es que la comunidad los ha conservado adecuadamente o no ha habido un siniestro, no sé si pudieron ver las tristes noticias de antier, se quemó la capilla de San Juan Bautista en Nurio, Michoacán, la población no pudo hacer nada, no había un plan de contingencia, los bomberos llegaron tardísimo, no tenían mangueras cercanas y ardió un techo laqueado y maqueado en el siglo XVIII con técnicas indígenas intentando imitar técnicas chinas, es decir, asiáticas, de laque y maca, perdón, de maque y laca, del siglo XVII. Un techo invaluable, ya restaurado, todos los retablos, no quedó más que las paredes de la iglesia en cuestión de horas. Ardió todo. Es también por eso importante tener un retablo, perdón, un inventario, porque si de pronto los bienes por algún siniestro que no podemos controlar desaparecen, tenemos huella o identidad de ello en algún documento, ¿vale? La iglesia de Nurio ardió, lamentablemente no tenemos muchos techos de madera del siglo XVIII en el área purépecha que podamos contar, por lo tanto la pérdida de ese patrimonio es invaluable, no podemos ponerle precio a lo que se ha perdido, a las técnicas, a los materiales, a la mano indígena que estuvo atrás de todo ello, copiando un modelo español, pero por lo tanto dándole su carisma, y todo eso ya no lo podremos estudiar más, el bien se ha perdido. La imagen que sigue, por favor. Ok, y aquí ya vamos con un concepto. Este es el interior de la iglesia de Santa Ana, en el barrio, en el valle de Ocotlán, en Oaxaca. Santa Ana Segache se llama el pueblo, en zapoteco, y el patronato del pueblo se acerca con uno de los, pues podríamos decir hasta próceres, puesto que Rodolfo Morales, que fue un profesor bastante gris en su momento, un profesor de pintura y artes visuales en las preparatorias de la UNAM, egresado de la Escuela de la Esmeralda, si mal no recuerdo, y también con algunos estudios en la Academia de San Carlos, había hecho sus obras y había hecho pinturas, pero no tenía gran fortuna, se jubila, empieza a pintar por gusto en su natal Ocotlán, Oaxaca, y empieza a tener un mercado espectacular y el hombre se convierte en uno de los grandes pilares de la Escuela Oaxaqueña de Pintura. A la muerte de Rodolfo Morales, de Tamayo, quedarán como grandes pilares Francisco Toledo y Rodolfo Morales. Rodolfo entonces, con lo que está ganando en el mercado internacional, levanta una fundación y a esta fundación se acerca Santa Ana Segache, puesto que su templo está en franca ruina. Y entonces, haciendo una labor muy interesante de acción social con el pueblo, genera una escuela de restauración al interior de la comunidad de Santa Ana Segache. Santa Ana es una comunidad que tiene un enorme, como muchas comunidades oaxaqueñas, tiene un enorme densidad de población que se está alejando del núcleo de Santa Ana, es decir, están emigrando a la ciudad de Ocotlán, están emigrando a la ciudad de Oaxaca, están emigrando a la ciudad de México, pero con mayor frecuencia están emigrando a Estados Unidos. Eso implica que hay un corte y hay una falta de transmisión de relatos, historias, tradiciones y cultura que se están perdiendo gravemente. ¿Cómo ofrecerle a los jóvenes de la comunidad un oficio digno, una profesión digna, que además tenga que ver con el patrimonio de su población y que además les dé orgullo e identidad? Entonces, trae al mejor taller de restauración privada de la Ciudad de México, el taller Restaura a cargo del maestro Serrano, quien lamentablemente ha muerto a principios de este año, que trabajó mucho para el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, puesto que cada emisión del festival se restauraba una serie de obras patrimoniales del Centro Histórico de la Ciudad de México. Estamos hablando del tipo que rescata el mural de Siqueiros, que estaba en un sótano en Buenos Aires y luego terminó en un bodegón a las afueras del puerto, y lo rescata para que ahora esté en el sótano de la Casa Rosada de Buenos Aires. Es ese tipo el que decide acercarse Rodolfo Morales y su fundación, y lo llevan a Santa Ana Segache. Y empiezan a hacer una restauración muy interesante, puesto que a la par que restauraban el bien patrimonial, restauraban también a una comunidad juvenil muy dañada,
con muy poca adherencia a su pueblo y a su historia, y cuyo única posibilidad de superación profesional, económica y social sería huir de la población en la que naciera. El taller de restauración de Santana Cegache empieza a tener un éxito inusitado, empiezan a rescatar otra serie de edificaciones religiosas en los sitios cercanos y lamentablemente muere Rodolfo Morales y ellos se quedan sin dinero. Pero vamos a la siguiente imagen. Listo. Aquí se alcanza a ver uno de los retablos de esta iglesia. Es precisamente el retablo que cuenta el ciclo de los milagros de la Virgen María de Guadalupe en el Tepeyac. Estamos muy lejos del Tepeyac en Oaxaca. Hay otra serie de figuras marianas femeninas que pudieran ayudar para este retablo, no sé, el milagro de la Virgen de la Soledad, la Virgen del Rosario de Ocotlán, etcétera, pero se decide por uno de los discursos políticos más extendidos y el que el altiplano de la Ciudad de México impone a todas las comunidades indígenas, que es el milagro de la Virgen de Guadalupe. Y entonces aparece un natural. ¿Qué queremos decir con natural? Un indio, un moreno, en las pinturas. Y entonces, a la hora de que los chicos desmontan este retablo y lo empiezan a trabajar en la casa cural de Cegache, empiezan a darse cuenta que tiene su mismo color de piel, no solo la Virgen, sino además el indio que la acompaña. No intentamos que todos sean Juan Diegos, ni muchísimo menos. La intención es que vean que las obras de arte en algún momento también quisieron que hablaran, si los indígenas las pagaban, querían que hablaran de ellos. Y el único de los discursos que se les permite oficialmente, o uno de los pocos discursos que se les permite oficialmente, es el discurso de Juan Diego. Y a través de él se representan al interior de estos templos que ellos están pagando con trabajos forzados o con donaciones voluntarias. Por lo tanto, rescatar este retablo, que además implica una serie de conocimientos técnicos muy específicos, los disolventes para los barnices originales, la ética con la cual vas a tocar tal o cual objeto artístico. Es por ello también que es muy importante que le ayuden a la comunidad a saber que no cualquiera puede tocar sus bienes históricos, puesto que una mala intervención puede arruinar o destruir la pieza y también nos ayuda a perder otra vez una página de nuestro pasado. ¿Vale? Entonces, este retablo, restaurado magníficamente de esta manera, además nos ayuda a entender que es una pieza traída de otro lugar. No coincide con la pintura mural de la ventana que se rescató en la primera jornada de restauración de Cegache. Ese mueble no estaba hecho para esa altura, no estaba hecho para esa ventana. Fue un mueble de otra iglesia que cuando esta quedó en malas condiciones se reubica en el templo más conocido. Lo que tenemos, por tanto, es una colección de retablos de otras comunidades. Así entonces, no nada más estamos contando la historia de Cegache, estamos contando la historia de Cegache y sus comunidades aledañas. Y eso lo van a saber los individuos cuando les cuente el restaurador por qué no coincide la ventana con el remate del retablo. Eso es historia de la cultura y tomar al objeto religioso como un objeto cultural y un documento histórico. Es un poco a lo que yo he procurado llevar cuando, por ejemplo, teníamos en la Pinacoteca de la Profesa, que a lo mejor ustedes no la conocen, pero aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México se encuentra en las esquinas de Isabel la Católica y Francisco Ignacio Indalecio Madero, contra esquina de una tienda de discos y enfrente de una tienda de ropa, y junto a lo que era una tienda de hamburguesas. La otra esquina es una iglesia del siglo XVIII que conserva 460 pinturas del siglo XVII al siglo XIX. Se abre todos los sábados y para entrar a la iglesia, a la colección de pintura, tienes que pasar por la iglesia a la hora de misa. Eso ya representa un filtro. Quien no quiera conjugarse con los lineamientos de la Iglesia Católica, pues no se va a meter a una misa, no va a tener curiosidad y no va a poder ingresar a conocer que es su patrimonio. Una vez que ingresabas, buena parte de las visitas guiadas te las daban los curas de la propia comunidad religiosa, por lo tanto todo coincidía con una lectura evangélica y con una lectura catequística. Que en buena medida estos objetos fueron hechos para eso, para ser interpretados de esa manera. Pero cuando al final de la exposición me tocaba a mí, como laico, me gustaba más bien hablar de
los objetos como coordenadas de la historia, es decir, tiempo y espacio. ¿En qué espacio fueron llevados a cabo estos objetos y cómo fueron hechos en su momento? Si el pintor los hizo solo, si era una obra de taller, si implicaba que todo un gremio se pusiera de acuerdo para pintarlos, pero además el rojo que ustedes le están viendo al manto de la Virgen es grana cochinilla traída de la Mixteca, que llegó a ser uno de los veneros más importantes de ingresos para la región de la Mixteca Alta y una de las pinturas más apreciadas en la Europa del siglo XVII, XVIII, XIX. Rubens pintaba con grana cochinilla oaxaqueña. Goya pintaba con grana cochinilla oaxaqueña. Entonces, los materiales nos pueden hablar de la historia de la cultura, pero también la antigüedad, pero también la mano de obra, pero también la firma del artista, y en ese momento estamos destacando otra serie de valores. Entonces, mi labor era que después de que se había aburrido la gente escuchando a un cura hablar como un cura en una colección metida de curas, y los chicos entendían muy poco, resulta que además en la Pinacoteca de la Profesa se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano en 1821. Los mandaban a muchos chicos de preparatoria o de secundaria a hacer su tarea. Y los chicos estaban picándose los ojos, porque los curas estaban con tono de cura hablándoles como curas. Entonces, mi trabajo también era despabilarlos, hablarles de estos objetos como objetos históricos, como objetos culturales, a la vez hacerles notar ciertas cualidades o características artísticas, decorativas de la época, conceptos como no existía el horror vacui en el barroco. Yo no conozco ningún testimonio de un tipo que se haya muerto por un infarto ante una pared vacía. El concepto de horror vacui es un concepto equivocado del siglo XIX sobre lo que fue el arte del siglo XVII, XVIII. Es tenerle miedo al vacío, es tenerle fobia al vacío. Y yo no conozco ningún virreinal que haya muerto por eso. Es diferente pensar en, si tenemos estas paredes, tenemos todo este espacio para emplearlo para nuestro mensaje, a tengo horror al vacío, póngale 20 santos, échele madera y échele oro, porque yo no puedo verlo así, o me da el soponcio. Hacerles entender a los chicos, frente a las pinturas, la diferencia de concepto que es ocupar todo el espacio para nuestro mensaje a ocuparlo para el horror vacui, los acerca más a su historia virreinal y les pone otros ojos a la hora de mirar tanta pintura de Cristo y de santitos sangrando o desollados, ¿no? Que para entonces ya es algo o muy lejano a ellos o muy cercano por el discurso religioso familiar. Pero no le han podido dar la dimensión de objeto histórico y de objeto bello más allá de lo que represente. Y además, bueno, ¿por qué no decirlo de objeto político? ¿Qué quiere decir esta pintura aquí? ¿Y por qué hay puros güeros? ¿Por qué hay puros santitos güeros, mamá? ¿Por qué los morenos estamos en las bases de los retablos? ¿Por qué no estamos arriba? Entonces, que eso nos ayuda a desatar preguntas es un poco la obligación del historiador del arte y es un poco mi recomendación como experto de historia del arte, como experto en divulgación del patrimonio turístico, ya viéndolo como turista, ¿cómo les vendes a los turistas estos objetos de los cuales han visto miles? Ajá, pero este singular está en su lugar y ahí nos está diciendo esta página del pasado. Venga, maravíllese. Si quiere rezar, rece. Pero cuando termine su rezo, yo le voy a contar otra historia de ese mismo patrimonio. La imagen que sigue, por favor. Y aquí tenemos la fachada del templo de Santo Domingo en Ocotlán, Oaxaca. Santo Domingo es una comunidad indígena muy grande, zapoteca. Entonces los dominicos, recordemos por ejemplo que todo esto es territorio dominico desde Chiapas hasta Guatemala, porque esto es el territorio del marquesado del Valle de Oaxaca. El marqués del Valle de Oaxaca era Hernán Cortés. Su marquesado empezaba en Cuernavaca y terminaba en Honduras. No en República de Honduras, en el país Honduras. Era enorme el marquesado de Oaxaca, le sacaban muchísima raja y resulta que él como capitán general de la Nueva España había tenido hartos problemas con los franciscanos y con Fray Juan de Zumárraga aquí en Ciudad de México por los altercados respecto al genocidio que entabló contra los indígenas en más de un espacio. Quienes no le representaron bronca, los dominicos, ellos todo lo bendecían. Entonces dijeron, perfecto,
Los dominicos entran a mi marquesado, los franciscanos no. Y es por eso que todo esto está lleno de Santo Domingo tal, desde Puebla hasta Guatemala, ¿no? Santo Domingo Cotlán tiene entonces esta espléndida fachada y la fachada es una fachada gris que se arruina con los años y Rodolfo Morales, con la paleta muy auténtica que él tiene, levanta esta hermosísima fachada solamente con pintura y con pintura vinílica Comex. Disuelta, supervisado por el INAH para que la disolución de esa pintura vinílica le permitiera respirar a la cantera, no la arruinara y no tuviéramos desprendimientos de pintura con todo y la cantera. Sin embargo, les permite al Instituto Nacional de Antropología hacer esta intervención fabulosa y un monumento gris se vuelve en un monumento maravilloso por una intervención moderna. Hay también que decir que la restauración y la preservación no implican necesariamente que el bien patrimonial se quede tal y como está. Los patrimonios, los bienes, los inmuebles, si son parte de la historia, son parte de la historia viva también, de la historia actual. Y por lo tanto tienen la posibilidad de representar de alguna manera la huella que les ha dejado el siglo XXI. ¿Vale? Es por lo tanto válido que nosotros podamos intervenirlo en el siglo XXI y darle otra huella. Esto es lo que hace, tanto con Santana Segache como con Santo Domingo Cotlán, Oaxaca, la Fundación Rodolfo Morales. Más allá de que la fundación no tiene un credo religioso, sabe que buena parte de las comunidades indígenas, así como tenían su cohesión alrededor del templo prehispánico zapoteca o mixteca, fue intervenida por la invasión española y entonces tienen un objeto patrimonial católico. Pero eso es lo que en alguna medida les puede dar cohesión a la poca sociedad que queda y puede construir otra vez tejido, vamos a repintar. Y además vamos a tener turistas. Entonces eso va a hacer que los hermosos textiles de Santana Segache se vendan mejor y se vendan por sus productores directos y no por intermediarios coyotes en la ciudad de Oaxaca. Todo eso se reconstruye a la hora de tocar el bien patrimonial inmueble y los bienes patrimoniales muebles, si se hace con inteligencia y si se destacan los valores importantes de estos bienes. La imagen que sigue, por favor. Esta es la sala capitular del convento de Santo Domingo el Grande de Oaxaca. Santo Dios, qué nombrezote. Recuerden que los historiadores del arte en buena medida lo que hacemos es ponerles nombres raros a las cosas para tener algo que cobrar. Entonces, la sala capitular es la sala del capítulo. El capítulo es cuando se reúne todo el convento y también cuando las comunidades de otros conventos se vienen a nuestra casa a hacer cada 2 o 3 años un recuento de qué hemos hecho. Esas reuniones capitulares incluyen que hagas un reporte de lo que has hecho en tus actividades, reportes cuántos indios evangelizaste y reportes cuántos frailes se murieron en tu casa y además cuántos van pasando. Todas esas reuniones sucedían en estos conventos, en estas partes de los conventos, pero además también sucedía que cuando moría un fraile se dejaba podrir su cuerpo y cuando quedaban solo los huesos se reunían en un osario sagrado en estas paredes de esta sala. Es por ello que tienen una decoración al fresco muy interesante que incluye pan de oro. Actualmente es la librería educal del Museo de las Culturas de Oaxaca. ¿Por qué se los traigo aquí? Se los traigo porque resulta que a la hora de meter un área comercial en un bien patrimonial, podemos tener una serie de broncas. Yo quiero 3 taquetes de aquí a acá para poner un tendedero con playeras, porque voy a vender playeras y entonces me vale gorro que te eches la pintura original del siglo XVII. No, se puede integrar a una actividad comercial, un bien patrimonial, respetando las paredes, respetando las techumbres, dándole una vida con un mobiliario mucho más amable. ¿Esto por qué? Porque a veces también las comunidades tienen la sacristía, tienen la oficina y de pronto no falta el presidente municipal o la gran iniciativa de vamos a pintarlo todo de rosa pastel y le vamos a poner un escritorio bien completo y bien bonito de vidrio. Ajá, pero te estás dando cuenta que estás cubriendo pintura otomí del siglo XVI que habla de lucha de ciguateteos contra caballeros tigres y caballeros ocelotes, que eso es lo que vas a cubrir y lo que vas a dañar. Hay que tener siempre mucho cuidado, pero no hay que impedir que el siglo XXI también deje su huella y su marca en los bienes patrimoniales. Los bienes patrimoniales enmarcados y envueltos en una urna de museo
a veces también se vuelven objetos inanimados y demasiado sagrados, tanto que se los arrebatan a las comunidades. Y entonces es algo ya lejano a ellos. No hay que perder de vista que la restauración siempre tiene que ser doble, de la comunidad y del bien patrimonial. Y que su uso tiene que tener sentido. En la Mixteca también se conoce el esfuerzo de la Fundación Alfredo Harpelú por rescatar el Palacio de la Casica en Tepozcolula, que es un edificio civil espléndido, de los poquísimos edificios civiles que por lo tanto nos dan una idea de cómo fue la erección de casas de lujo en el momento mismo del contacto entre indígenas españoles. Eso es lo que nos da el Palacio de la Casica de Tepozcolula. Pero una vez que rescatas ese complejo de 4 cuarterones, ¿qué carambas haces con él? Lo conviertes en una biblioteca para niños. Y entonces has hecho de un palacio, que puede ser una rareza arquitectónica perdida ahí en las montañas, un sitio de reunión para el pueblo. Y además uno de los más nobles, donde le vas a poder enseñar a leer a los niños y acercarlos al hermoso ejercicio de la lectura. Y se puede pedir ayuda a la Secretaría de Educación Pública, a la Dirección General de Bibliotecas Públicas para que te llene de acervo, al Instituto Nacional, bueno, ya no es el Instituto Nacional Indigenista, pero muchas ediciones en mixteco, por ejemplo, se pueden gestionar para que terminen en ese lugar y la comunidad no solo lea su historia, sino lea su idioma, que eso también es importantísimo, ¿no? La imagen que sigue, por favor. Este es el archivo de la Catedral Metropolitana de México. Y como ustedes verán, no tienen empacho en hacer convivir óleos restaurados de diferentes santitos, clavos prehispánicos del antiguo Teocalli Mayor de la ciudad de Tenochtitlán, y un reproductor de diapositivas y una computadora por ahí se cuelan en todo el acervo de libros del siglo XIX. Es decir, también se puede ocupar parte de estas construcciones religiosas que ya no tienen gran uso, la casa cural, el conventito a un lado del templo, en museos comunitarios. Y también se puede descolgar patrimonio, recurso federal para erigir un museo comunitario, si es que cuentan con una gran riqueza, como la Mixteca se cuenta, con una gran riqueza arqueológica, con vestigios que se pueden exponer y también con una gran riqueza de objetos culturales. Hacerlos convivir no necesariamente implica un despliegue de vitrinas de aluminio y LED, sino, no es necesario, ¿no? A veces solo acumularlas con dignidad y con una buena información sencilla ayuda a que las comunidades aprendan su historia en sus propios edificios y también tengan un pequeño paseíto turístico que exponer ante los visitantes, ¿no? La imagen que sigue, por favor. Esta es la sacristía de la iglesia de Santa Prisca en Taxco. Este es un ejemplo espléndido, no todas las sacristías son así, lamentablemente, pero en este caso, con estos preciosos cuadrazos de Miguel Cabrera, una de las cosas más difíciles de negociar siempre con el patrimonio religioso es el uso físico de los inmuebles. Esto implica curas y sacristanes. La enorme ventaja es que en buena medida este patrimonio, estos personajes son parte de las propias comunidades, entonces se puede hablar con el sacristán, se puede hablar con el cura, pero siempre recordando, sin necesidad de entrar mucho en controversias, puesto que yo a veces he enfrentado esas controversias y no siempre uno sale ganando, pero hay que tener siempre en claro, y hay que dejar siempre en claro a las autoridades religiosas que esos bienes inmuebles son un comodato. La iglesia no es dueña de estos edificios históricos. Por ley, el Estado es dueño y los curas y los sacristanes solamente son quienes detentan el uso físico gracias a un contrato de comodato. Se les deja en comodato a los miembros de la Iglesia Católica para que este bien inmueble tenga un sentido lógico respecto a su primer funcionamiento. Pero la Iglesia no es dueña. Por lo tanto, es posible exigirle al cura y al sacristán que nos dejen pasar para conocer los bienes de la sacristía y tiene que abrir las llaves. Esperemos que no tengan que hacerlo por la fuerza, pero de ser necesario, el Estado mexicano tendría que garantizar que la comunidad conozca, registre y tenga claro dónde están todos sus bienes muebles e inmuebles. Por eso les quise traer esta fotografía de la sacristía,
porque a veces se ha interpretado mucho y todavía siguen manteniendo ese mito los religiosos de que la sacristía es estrictamente suya. Y ahí sí no pueden entrar porque se maneja. No, no, no hay manera de que un bien propiedad de la nación sea privatizado y mucho menos para las comunidades originarias. Ese no puede ser el argumento. El problema es a veces la beligerancia de estas autoridades eclesiásticas que lamentablemente todavía tienen cierto poder todavía muy despótico, habremos de decirlo en esos términos, ante las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay que envalentonar a los compañeros y decirles, el sacristán no te puede impedir. Podemos negociar de mejor manera, porque se pescan más moscas con miel que con hiel, es absolutamente seguro. Pero tenemos el derecho y él tiene la obligación legal de dejarle pasar a la comunidad, de registrarlo todo y de responder por esos bienes que se le están dejando en comodato, puesto que no son suyos, no puede disponer de ellos. Y no saben cuántas veces yo y mi familia hemos tenido que acudir a la cena o la comida en la casa del cura, y esas culturas del siglo XVIII de marfil hispano-filipino, padre, ay, lo encontré tirado en una sacristía, ay, ajá. Entonces así también es como le salen patitas al patrimonio y empezamos a perder por parte de la propia curia nuestros objetos históricos en sus sitios precisos para entonces leerlos con toda libertad y entender con toda profundidad lo que ese objeto nos dice de la historia o del pasado. ¿Vale? La siguiente imagen. A veces el patrimonio no necesariamente está al interior, un fuego arrasó toda la iglesia, el neoclásico destruyó aquello, de manera entonces que les traigo la fachada de la parroquia antigua de Salamanca, Guanajuato. Al interior no tiene un gran ejercicio de retablos, no es nada espectacular, pero al exterior tiene esta espléndida fachada del siglo XVII, perdón, profusamente tallada, que solamente esa pieza patrimonial nos puede dar para poder exponerla, para poder hacerla parte del mapa turístico religioso de la zona y también para hablar de, por ejemplo, los materiales, la calidad de la ejecución, los personajes que pueblan este mundo de fantasía que son las fachadas religiosas, la lectura iconográfica, etcétera, y también la belleza del trabajo, puesto que en buena medida esto fue hecho por las propias comunidades indígenas y si alguna comunidad nos dejó claras las habilidades técnicas y artesanales que tenemos antes de la llegada de o que se tenían antes de la llegada de los españoles, es la nación mixteca con el famoso tesoro de la tumba 7. El tesoro de la tumba 7 sí se encuentra en Monte Albán, que es una ciudad zapoteca, pero cuando esa ciudad está abandonada, es cuando la retoman los mixtecas y es entonces cuando dejan el hermosísimo tesoro que actualmente conocemos como el tesoro de la tumba 7. Esa orfebrería es mixteca. Entonces, poder conocer los alcances estéticos de esas poblaciones a través, por ejemplo, de la joyería prehispánica o de las fachadas tan elaboradas en el mundo colonial, nos pueden ayudar para que el poblado se sienta orgulloso de los artesanos que han tenido. Y no necesitamos más que la fachada que ya está ahí de pie y que necesitamos conservar por tanto, ¿no? Es por eso que les quise traer este ejemplo. Ahora sí, la imagen que sigue, por favor. Este es el caso de un museo de arte sacro en la propia comunidad, por el propio cura. Vamos a poner toda esta serie de objetos que ya están viejos, que ya el Concilio Vaticano los quitó de su utilidad necesaria, pero que finalmente cuentan una historia de cómo se llevaba a cabo el culto. Aquí hacemos una recreación teatral un poquito, puesto que se trata del Museo de la Muerte, en el Panteón del barrio de la Santa Veracruz, en San Juan del Río, Querétaro. Y como hay muchos que han sido impulsados por la propia curia, en el caso de que haya un cura sensible y con conocimiento mínimo, y le ayuda a la parroquia, y entonces se ponen a rescatar la casulla, la dalmática, el misal, el librito francés, y entonces arman una pequeña imagen de cómo era el culto con anterioridad en el templo, y eso también le da cierto grado de rareza turística que es posible visitar, ¿no? A veces uno no encuentra piezas excepcionales, a veces sí, pero ¿qué es lo que nos ayuda? Para empezar a hacer visible el patrimonio,
Y hacer visible el patrimonio, ¿para qué? Evidentemente no para que se lo roben, aunque lamentablemente es una consecuencia. Pero por sobre todas las cosas es para conocerlo, catalogarlo y ponerlo a la divulgación pública. Si se lo roban, que lamentablemente pasa porque hay un mercado negro y hay una indolencia de las autoridades ante crímenes de lesa humanidad, pues cuanto menos ante los crímenes del patrimonio. De cualquier manera, el que ya estuviera exhibido, el que tengamos una fotografía y testimonio, nos ayudará a intentar rescatar esa pieza de las garras donde se encuentre y devolverla a su museo. La idea de hacer museos es que se generen guías y catálogos y entonces sepamos cuánto mide y quién firmó las piezas. La hechura de estos museos entonces nos ayuda por mucho a esta idea que les están insistiendo de la catalogación de los bienes como patrimonio de los pueblos. Y la imagen por último, por favor, si me recuerdo la última. Sí. Listo. Con este grabadito de la Ciudad de México, sobre 2 leones rampantes, también les digo que no es nada difícil llevar a estas comunidades la posibilidad de que se acerquen Fomento Cultural Banamex, la Fundación Alfredo Harpelú, la Fundación de Roberto Montenegro, la Fundación García Pérez Simón, programas federales dentro de la restauración del patrimonio que puedan ayudarle a la comunidad a conocimientos técnicos, pero también a poder alcanzar plenamente sus derechos y poder ejercerlos a la hora de la conservación de su patrimonio y sus bienes muebles, ¿no? Entonces, también uno como brigadista, uno como acompañante, como seguidor o como ayuda de estas comunidades, si bien no tienes por qué conocer de todo, sí es posible que les hagas llegar una serie de rutas legales para que puedan acceder a la totalidad de sus derechos. Y esa ha sido un poco la idea de la charla que les he traído el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, algún tema que quieran conversar con nosotros. Pues muchas gracias, Ale. Por mí, ahí sí me quedó como una dudita, ahorita la encuentro. Pero igual quisiera que las compañeras y compañeros expresaran su opinión y te preguntaran, aprovechándote que te tenemos acá. Lo que gusten. Perdón por el mareo, pero es que yo luego no me sé estar quieto. Sí, Estoy aquí dando vueltas por las azoteas de este edificio de la Casa de los Tagle en el corazón de la Lagunilla. Que se agradece, creo que también esa apertura, pues, de simular que vamos platicando y viendo los techos de esta zona de la Lagunilla. Muy bien, chicos, por favor disparen, estamos para eso, para hacerles, para resolverles más grandes las preguntas. Hola, pues primero quiero agradecerte, ha sido una plática muy interesante. A mí me surgió una pequeña duda y es cómo es que puede establecerse una escuela de restauración en alguna comunidad. Híjole, requieres para empezar muchas voluntades. Una de las materias más caras en la historia del arte es la restauración, puesto que los materiales, puesto que las técnicas, puesto que todos los objetos para restaurar son un mercado restringido, tampoco si tengamos miles de restauradores por la República, sería lo ideal. Y algunos materiales son importados, entonces se vuelve muy caro. Pero si se pueden mover las voluntades suficientes, aquí se puede acercar uno a 2 instancias que te pueden ayudar en la colaboración. Una es la ENCRIM, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Miguel Negrete, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la ENCRIM del INA, que tiene su sede en las inmediaciones del Museo de las Intervenciones en Churubusco. Ellos tienen la carrera de restauración, pero a ellos también se les puede pedir ayuda a la hora de estructurar un pequeño taller o de poder traer a diferentes restauradores que lleven a cabo las labores suficientes como para darle seguimiento a la restauración que haga un propio pueblo.
Esa es una de las instancias. Y la otra instancia es el CENCROPAM del INBA, que se encuentra aquí muy cerquita. El CENCROPAM, el Centro Nacional de Conservación y Restauración del Patrimonio. Perdón, ahí estamos. El CENCROPAM es el que se encarga de la restauración de los murales, por ejemplo, de todo aquello que tiene declaración de bien de bellas artes. Y ellos también tienen una serie de restauradores, ellos también tienen la asesoría técnica y también serían quienes podrían ayudarte para, por lo menos, empezar con un conocimiento técnico y además acercarte a quienes puedan patrocinar este proyecto, ¿no? Gracias. Vale. Yo, Ale, justo tengo dos cuestionamientos, bueno, dos preguntitas. Uno es que si nos pudieras ahorita un poquito más relatar sobre las resistencias en estos documentos artísticos históricos, que ya nos das un gran esbozo que podemos encontrar en las comunidades o podemos encontrar en diferentes puntos geográficos, uno. Y lo otro, acá la mayoría de los compas que están en servicio social y de las compas son, son abogados. Entonces, por ahí creo que hablando de su tema de especialidad o de su conocimiento adquirido, ¿qué podrías también plantearles en esos márgenes, pues, ¿no? Para que se acercaran, para que fueran revisando, justamente embebiéndose en esto. Eso, Ale, por favor. Por supuesto que sí. Primero, para los compas que son abogados o abogadas, como ustedes bien sabrán, no toda la legislación es la más actualizada, pero los términos siempre pueden llegar a ser hasta un laberinto, pero el tener más o menos clara la Ley Federal de Monumentos, que además está perfectamente disponible, y las reglamentaciones, sobre todo las internacionales, a las cuales también uno se puede adherir a la hora de justificar el rescate de un bien patrimonial, como la Carta de Venecia o la Carta de Atenas, que son acuerdos internacionales y que México ya suscribe desde hace varias décadas como miembro de la ONU y de la UNESCO. Entonces, pues ellos lo saben mejor que yo, ahí se trata de sentarse a trabajar, a leer, a revisar la ley y saber entonces cuáles son las posibilidades que en esta misma ley se establecen para que faciliten la posibilidad de rescate ante las comunidades. Y además, bueno, también hacerles saber que es parte de sus derechos, ¿no? Que eso también es lo más importante. A veces ellos no saben o no sienten que es también su derecho acceder a estas leyes y además a estas posibilidades de su patrimonio. Y la segunda sobre las resistencias. Es un tema verdaderamente interesante. Yo a la hora de hablar de resistencia cultural estoy básicamente pensando en las ideas seguidas por Amílcar Cabral, un personaje verdaderamente interesante que en pleno siglo XX logra la independencia de su nación africana frente al poderío Portugal. Sin embargo, una vez declarada la independencia de su patria, los invasores portugueses lo asesinan. Lamentablemente nos deja muy poca documentación de su pensamiento. Es un hombre educado, altamente educado, además educado en las academias europeas, y al ser un negro metido entre blancos, escuchando cómo los blancos se inventaron el tema y la idea y la llevaron a cabo de la colonización, porque son los blancos los que tienen derecho, los negros son malos, los negros son hipersexuales, los negros son inferiores en capacidades y en entendimiento, y elaborando todo este discurso, llegan a generar el colonialismo. Y ahora resulta que un blanco te va a venir a generar la idea de descolonizarte. Te venden el remedio y el palito. No es posible. Nos vamos a descolonizar en la medida en que dejemos de pensar en las etiquetas y los modos europeos de vernos, de entendernos y de historiarnos, y cuando preguntemos para nosotros mismos cuáles son nuestras historias y qué queremos contarnos bajo qué términos, pero nuestros términos, no los que nos imponga el blanco. Hay más de una pintura que narra, o de una escultura o de un monumento que narra la historia de esta resistencia cultural.
Una de ellas, la que mejor conozco, es la Virgen del Zape en Santiago Papasquiaro, Durango, que es una virgen llamada la Virgen del Hachazo, puesto que los indígenas, a la hora de la llegada de los jesuitas, lo que ven es cómo los jesuitas destruyen su patrimonio religioso, destruyen a sus deidades, se burlan de ellas. Cuando ven la posibilidad de tomar venganza, la venganza la hacen, o la revancha para imponerse sobre el impostor, sobre el que está llegando, sobre el bárbaro, sobre el español. Se van sobre los españoles, sobre sus criados, los pasan a cuchillo y agarran la Virgen y efectúan la misma operación de guerra que los jesuitas emplearon para con sus deidades. Sacan a la Virgen, la amarran atrás de un caballo, la arrastran, la cubren de saetas y la llenan de hachazos. La Virgen al final es rescatada de un pozo, que después se volverá milagroso, y permite su restauración, excepto un hachazo que tiene en la barbilla. Ella, una vez que se hacen las restauraciones, las botaba, entonces quiere dejar testimonio del hachazo que los infieles le dejaron. Es puesto así y visto por los cronistas jesuitas, es un documento de la barbarie de los tepehuanes frente a la verdadera fe, pero visto desde el otro lado, es la respuesta de los tepehuanes ante la destrucción barbárica de su mundo, y es su resistencia. Y esa resistencia se emplea, según las crónicas, gracias a que diferentes deidades tepehuanas de piedra les hablan y les dicen que tienen que resistir. Y los tepehuanes, cuando toman las comunidades de Santiago Papasquiaro y el Zape, les hablan a los españoles en náhuatl y en español. Les tiran con arcabuces y los cercan con caballos. Ocuparon las ventajas tecnológicas que trajo el español en la contra del español y les hablaron en los dos idiomas enemigos, el mexicano, el náhuatl, y el castellano. Entonces, de esa manera, podemos hablar de un documento de resistencia en más de un templo de los que circulan por toda nuestra amplia geografía mexicana. Y hay que descubrirlos. Esa misma deidad parlante es la que se repetirá en el siglo XIX, en pleno porfiriato, en Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo, Puerto Yucatán, bueno, Quintana Roo. Es una cruz que habla en maya, y habla para anunciar un cambio de mundo en el que los mayas se tendrán que deshacer del poderío y de la bota del invasor o del opresor. Esa es una de las maneras sagradas, pero bélicas, conceptuales, pero reales, en las que muchos pueblos indígenas resistieron. Hay todavía que escribir esas resistencias, porque nos la venden como un indito se puso por ahí rejego, otro indito se puso... No. Si los vemos en consonancia diacrónica, es un ejercicio constante a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, en la que toda la geografía de lo que ahora es México se levanta una y otra vez y sigue resistiendo. ¿Mm? Hace falta contar parte de esa historia, y el patrimonio religioso nos puede ayudar para eso. Muchas gracias, Ale, justamente por estos toques. Me encanta escucharte, te lo agradezco mucho. Y si alguna de los compañeros tiene alguna otra duda, pregunta. Sí. Buenas tardes, compañeros, colegas, abogados, abogadas. Gracias, maestro Alejandro, por compartirnos esta tarde una charla muy enriquecedora. A mí me interesa mucho que nos cuente desde su perspectiva y los años que ya ha llevado en este ámbito del cuidado, mantenimiento, rescate, etcétera, de los monumentos religiosos. Porque sí bien sabemos que la Ley Federal sobre los monumentos y zonas arqueológicas también se nos contemplan algunas sanciones que podría recibir las personas al momento de, pues no sé, de maltratar un monumento o de romperlo, etcétera. Si usted hasta el momento, hasta hoy, ha presenciado algo o ha conocido de un caso en particular donde a una persona o a grupo de personas se les haya procesado por ese delito de haber cometido un desperfecto en los monumentos. Un daño patrimonial. Sí, así es. Híjole. Y también yo coincido con usted de que sí es una de nuestras normas fundamentales, esa ley federal,
porque protege algo de nosotros, ¿no? Pero también tiene mucha razón al momento de decir de que hay que reformarla, pues sí, pues no se ha reformado desde, pues no sé, desde el año 2015, creo, más o menos. Y Más o aunque es una menos, ley así muy, es. muy pequeñita, que sí se puede leer en una sentada, pero también hay que estudiarla. Yo solo quería preguntar eso, que si hasta el momento usted conocía un caso o de, bueno, de alguien en particular. Sí, recuerdo muy bien cuando sucedió un caso muy similar al de la sirenita de Copenhague, que es uno de los símbolos de Dinamarca. Es una sirena de bronce en una piedra sobre el río o el mar, no recuerdo, y la decapitaron. Entonces toda la ciudad se volvió loca y se puso una búsqueda de la cabeza de la sirenita y la encontraron al final. Muy pocos años después pasó también que decapitaron una escultura de la facha de Santo Domingo de Oaxaca. Se encontró en un basurero. Por un tremendo golpe de suerte, se llega a saber quién fue y cuál fue el motivo de que se decapitara esa escultura, porque en realidad no era por robársela o por llevársela a una colección privada, tenía que ver con otra serie de razonamientos, pero al final dieron con el par de personas involucradas en el respecto y sí se les dictó una sentencia que implicó cárcel por varios años, pero lamentablemente son los menos de los casos, ¿no? No siempre se llega a ejercer con todo el peso de la ley las sanciones, pero una de las más comunes es inhabilitar a una empresa o a un grupo de restauradores, boletinarlos y en varios casos, pues sí, establecer sanciones a personajes. Hace poquito se dio el caso aquí en el Palacio de Bellas Artes que un extranjero llegó y con aerosol rojo sobre el mármol blanco empezó a escribir y el hombre ya está respondiendo ante las autoridades y ya se le impuso una pena no solo de monetaria, sino de cárcel temporal. Pero sí, lamentablemente son muy escasos, puesto que la fiscalía de por sí se encuentra muy atada de manos para resolver muchos crímenes, pues los crímenes de origen de ultra son todavía más escasos en su persecución, en su acción favorable, ¿no? No son los más comunes. Sí se puede, sí los hay, la ley sí marca penalizaciones, pero no son las más comunes o las que más rápidamente se llevan a cabo, digamos, ¿no? Esa es la idea. Lamentablemente tengo que contestarle eso. Muchas gracias, profesor. Y otra cosa más, con respecto a lo, bueno, a lo sucedido el día de ayer, ¿no? Que varias personas, pues sí, están en todo su derecho de la manifestación. ¿No ha conocido un caso donde se le haya inculpado a alguna persona por rayar esos monumentos, digamos, no sé, la Catedral Metropolitana o las catedrales que están alrededor del centro histórico, etcétera? En el caso de las manifestaciones multitudinarias, pues es todavía más difícil encontrar uno solo. Sí se ejerce acción sobre algún grupo de personas que se hayan encontrado en flagrancia, es lo que sé, pero también tengamos pensada la tesis de Walter Benjamin, que repite el gran historiador George D. Huberman. Todo acto de barbarie genera un acto de cultura, ¿vale? Entonces, y todo acto de cultura genera un acto de barbarie y así es como se genera la cultura humana. Pensando en que, y esto es a título absolutamente personal, no tiene sentido que nuestros monumentos, nuestros mármoles, nuestras canteras luzcan preciosas e impecables cuando hay un genocidio en el piso, en el territorio, en la realidad. Que todas las paredes de mármol, si se levantan para cantar las glorias de los héroes, también se levanten para cantar los genocidios hasta que pare. Y entonces tendrán sentido esos monumentos. Hasta entonces no servirán de gran cosa. Ese es un argumento personal. Chicos, lamento tener que despedirme, pero la batería de esto está terminándose. Sin embargo, prometo que me conectaré en cuanto pueda, pero sí, esto es... Sí, no, de hecho, si quieres, Ale, te agradecemos. Esperamos podernos encontrar después y abrir otro espacio para que nos compartas, y de antemano te agradecemos de este proyecto que traemos desde acá, desde la UAM Azcapotzalco. De todas las personas por ahí ya están algunas poniendo este iconito de aplausos y
y de corazoncito, o sea que estamos muy, muy encantados. Te agradecemos y ahorita te debemos la constancia, digamos, te la hacemos llegar y muchas, muchas gracias, Ale. Espero que te haya escuchado. Creo Bueno. que ya se fue, ya se desconectó. Creo que sí. Para los demás, dejo de grabar.